No hay nadie que te iguale. Su voz esta mañana y dice: aleluya, aleluya. Al que vive, hoy decimos aleluya.
Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Mi Salvador. Aleluya, aleluya, mi Salvador. Y hoy nos unimos, Señor, Salvador. para proclamar tu grandeza, para decir a Santo. Aleluya. Y hoy tu iglesia te canta, Señor. Aleluya. 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 Por siempre y siempre. Aleluya. Levanta tu voz, iglesia, y dile. Aleluya. Eres santo. Aleluya. Te adoramos, Señor. Y hoy cantamos a aquel que nos ha visto en medio de la tormenta. Hoy cantamos a aquel que nos ha visto aun cuando todo parece estar bien. Hoy cantamos a aquel que ha cambiado nuestra vida por completo. 16:13. Bueno, la situación es que Agar está en el desierto y está muy afligida por las cosas que sucedían entre Sarai y Abraham. Y Dios le envía un ángel y le dice muchas cosas acerca de su destino, o más bien de su propósito. Y dice en el verso 13: entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. Tú eres Dios que ve, porque dijo: ¿no he visto también aquí al que me ve? El Dios que me ve es el Dios Roy. Cuando te sientas sola o solo, cuando sientas que nadie está a tu alrededor, entiende más bien que Dios te ve y que Dios está allí, que Dios ha prometido estar con cada uno de nosotros siempre. Amén. Quiero que por favor nos pongamos en pie, vamos a orar para recibir la palabra. Y pienso en esto también, esta canción que se ministró en este momento. Es una oración que nos ayuda mucho a entrar al lugar secreto y ponernos delante del Señor. Es una oración, es una canción que nos invita a orar. Puso aceite en nuestras cabezas, nos vistió con lino, con ropas limpias. Eso es así somos delante del Señor, así nos ve el Señor, como príncipes, como princesas. La pregunta es, ¿te sientes así? Bueno, creo que ahí lavandería celestial, donde podemos ir a lavar nuestras vestiduras. Padre, en el nombre de Cristo Jesús,
venimos delante de tu presencia. Somos conscientes que tú estás en este lugar, Señor. No te vemos, pero te podemos sentir, Señor, a través de cada cosa que tú haces. La palabra que pones en los corazones. La alabanza, la adoración que es para ti, Señor. Tú estás al control absoluto de todas las cosas, porque tú eres Rey, porque tú eres soberano, porque tú, Señor, eres digno, Señor, de ser adorado, de ser exaltado. Gracias, Señor, por tu palabra. Creemos que ella es verdad y creemos, Señor, que tú nos ves, que tú eres ese Dios Roy, ese Dios que a donde quiera que vayamos tus ojos están puestos sobre nosotros, que tienes especial cuidado por nuestras vidas, que hasta acá nos has traído, que has sido bueno y bueno en gran manera, y te lo agradecemos, Rey. Papá, gracias, mi papá. Gracias, Señor. Anhelamos el momento de estar contigo, Señor. Quita todo obstáculo, quita toda intervención de distracción, Señor. Ayúdanos a cada vez estar más cerquita de ti para llevar muchos frutos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aleluya. Amén y amén. Bueno, salga de su silla, abrace a alguien esta mañana, bendígalo. Dele el tipo de abrazo y de saludo que usted quisiera recibir. Esta mañana pensaba en algo que tiene que ver con lo que les quiero compartir, y pensaba en un hombre que en cierta oportunidad se quedó observando un camino de hormigas. Las hormigas tienen la capacidad de llevar un peso superior al que ellas tienen una fuerza extraordinaria. Pero este hombre se quedó mirando el caminito y se dio cuenta que el asfalto o la tierra se había abierto y había creado como una pequeña fisura. Para él era insignificante, pero viendo el tamaño de las hormigas, dijo: las hormigas no pueden pasar ahí, quiero ver qué hacen las hormigas, cómo resuelven este problema. Pero se quedó viendo una hormiga que estaba llevando sobre ella un huesito. El huesito era por lo menos 4 o 5 veces más grande que la hormiga. Y entonces la hormiga llegó hasta el punto donde estaba la fisura en el piso y trató de pasar, pero se dio cuenta que por el hueco no podía. Entonces dio la vuelta de una forma, de otra forma, hasta que tomó el huesito, lo puso sobre la fisura, o sea, atravesando la fisura, pasó por encima y luego volvió a tomar el huesito y siguió adelante. Y el hombre dijo: qué lección tan grande nos da el Señor a través de estos animalitos tan pequeños, porque no se detienen ante las adversidades. Hoy quiero hablarle acerca de cómo nosotros tenemos que ver las adversidades. Estamos en un mundo que va cambiando, y una de las cosas que yo me he dado cuenta es que existen personas que siempre le ven el lado negativo a todo. Todo lo que pasa, todo es negativo. Si el día es gris, oh, terrible. Si llueve, terrible. Si el día es soleado, terrible, porque entonces me voy a quemar. Si hace viento, me voy a enfermar. Y a todos le están viendo una situación como complicada. Están viéndole, o sea, se están anticipando ante muchas cosas, y muchas de ellas nunca suceden. Pero cuando me doy cuenta, en la Biblia hay hombres que determinaron ver de manera diferente los obstáculos y convirtieron los obstáculos en una bendición. Se atrevieron a confesar, a declarar que lo que estaban viendo era para bien y no para mal. Dile a la persona que está a tu lado, dile: no todo lo que parece malo es malo. Hace unos días, no sé, ustedes me imagino que sabían, estuve justamente hace una semana, me encontraba en Lima,
Y el Perú tiene algo, en este momento hay algo que se está produciendo en el Perú, y es que está atrayendo un turismo gastronómico. Eso quiere decir que gente de muchas partes del mundo viene a Perú para hacer turismo porque quieren comer la comida de Perú. Y es interesante. Yo me puse a mirar que toda esa influencia que tiene el Perú viene de muchos lugares, viene de Asia. Hay gente que de Asia vino y trajo de su cultura algo de comida, ¿sí? Y lo adaptaron allí, y de diferentes lugares finalmente hicieron una gastronomía que es muy deliciosa. Pero lo que yo he sabido es que todos esos platos deliciosos vinieron en tiempos de crisis. Muchas cosas descubrieron, o muchas cosas tuvieron que adaptarse porque habían tiempos de necesidad, habían tiempos de hambre, y tuvieron que buscar otros recursos diferentes y empezar a hacerlos sabrosos para comerlos, y finalmente se convirtieron tan deliciosos que se volvieron platos muy apetecidos hoy. Entonces, esta gente que ha descubierto en la culinaria como una oportunidad, tiene una historia, y es que en los tiempos de mayor crisis tuvieron que reinventarse, tuvieron que aprender de otras formas para tener lo que tienen en el día de hoy. Y esto nos enseña que Dios nos hizo a nosotros con la capacidad de buscar siempre soluciones en los momentos de crisis, en los momentos de dificultad. Y yo quiero que usted tenga esto en mente, porque todo lo que nos van a presentar los medios de comunicación es un panorama gris, difícil. Pero cuando nosotros tenemos a un Dios que está de nuestro lado, nos vamos a dar cuenta que Dios siempre va a tomar las cosas y las va a convertir a nuestro favor. Las va a convertir para nuestra bendición. Y necesitamos cambiar nuestra óptica, necesitamos cambiar nuestra manera de ver las cosas para verlas como Dios las ve. Dios siempre lo que está viendo es algo de bendición para cada uno de nosotros, y tenemos que verlo de esa forma. En el libro del Éxodo, el libro de Números, vamos a darles en el libro de Números, en el capítulo 13, Números capítulo 13, del verso 25, el pueblo ha salido de Egipto y ahora va en dirección a la tierra prometida. La tierra que Dios ha dicho que es la tierra donde fluye leche y miel. O sea, todo lo que Dios les ha dicho de esa tierra es una bendición. Pero esa bendición tenía que ser conquistada. Esa bendición tenía que ser tomada a veces a la fuerza. Tenían que despojar a los habitantes que habían allí. Pero era una tierra de bendición. Si era una tierra de bendición, las personas que la estaban habitando no querían soltar la tierra. Pero Dios les había dado una promesa a su pueblo, y es que esa tierra les pertenecía a ellos. La mejor tierra sobre el planeta le pertenecía al pueblo de Dios. Ahora, han llegado al lugar donde pueden divisar o tienen la tierra a cierta distancia, y entonces Dios les dice: manden a 12 espías para que vayan y miren la tierra y para que les den el reporte de cómo es la tierra. Entonces dice en el versículo 25: y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita en el Neguet, y el Eteo, y el Jebuseo, y el Amorreo habitan en el norte, y el Cananeo habita junto al mar, a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella
porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anat, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Quiero que usted se detenga por un momento, porque si usted lee todo este pasaje, esos gigantes los miraron a ellos como langostas. Nunca a ellos les dijeron absolutamente nada. Ellos sencillamente eran espías que estaban mirando, estaban observando, pero ellos determinaron hacer algo. Ellos determinaron hacer algo: ver la tierra como un imposible. Pero dos de ellos lo vieron como posible. Esto me llama la atención porque siempre nos vamos a encontrar más gente negativa que gente positiva. Nos vamos a encontrar de 12, 10 que nos dicen: no, eso es imposible, nosotros no podemos, vamos a perder. Siempre nos vamos a encontrar con eso. Pero vamos a encontrarnos también con personas que tienen fe. Y es interesante que necesitamos nosotros rodearnos de gente de fe, de gente que conozca al Señor, para que nos motive, para que nos hable desde el corazón del Señor y nos lleven también a tomar decisiones de caminar, porque nos dan la confianza de que Dios no nos va a abandonar en el camino. Y Josué y Caleb dijeron: tomemos la tierra, porque más podremos nosotros que ellos. Es más, ellos estaban convencidos que Dios estaba con ellos. Pero los otros 10 decían: no, esa tierra es una bendición, esa tierra de verdad que da tremendos frutos, esa es una tierra maravillosa, pero los gigantes no nos van a dejar, es imposible. Y quiero decirte que estos hombres que decidieron ver la tierra con obstáculos nunca pudieron disfrutar de ella. Murieron viendo obstáculos. Pero los hombres que determinaron ver la tierra como la tierra que iban a poseer, ellos vivieron para tomar posesión de la tierra. Y esto me tiene que dar a mí un mensaje poderoso. Y es que los que determinan siendo negativos, los que determinan siempre hablando mal de las cosas que están sucediendo, nunca van a ver lo que Dios va a hacer. Nunca. Los únicos que lo van a ver son los que dicen: Dios va a cambiar esto, Dios está de nuestro lado, Dios nos va a abrir las puertas, Dios está con nosotros. Y ellos son los que van a poder disfrutar de las cosas. Así que tenemos que hacer algo, tenemos que cambiar la óptica de lo que nosotros estamos viendo. Por oscuras que parezcan las cosas, ¿sabes qué? Si Dios permite que nosotros atravesemos por un momento difícil, es porque tiene algo preparado para nosotros. Dios tiene algo preparado, hay una bendición, hay algo que Dios quiere hacer, hay una puerta que Dios va a abrir. Si todas las puertas se han cerrado, créeme que Dios tiene una sorpresa para nosotros. Dios siempre tiene algo y tenemos que tener la expectativa de lo que Dios va a hacer, no lo que está sucediendo, porque lo que está sucediendo es transitorio, pero el Dios que abre puertas es un Dios que es eterno. Amén. Y Dios siempre nos va a querer sorprender. Dios siempre va a querer hacer algo. Dios quiere mostrarnos a cada uno de nosotros que no en fe le creemos a Él. Amén. Mira qué interesante, todos aquellos hombres que estuvieron enfermos y que vinieron a Jesús. Ninguno de los que vino a Jesús, dice la Biblia, volvió igual. Todos los que vinieron a Jesús fueron sanados, fueron liberados. Gente que estaba ciega, había un hombre que no tenía, solo tenía la cuenca de los ojos y el Señor le formó los ojos. Y era algo sorprendente, nadie había visto algo como esto.
Dios lo hizo, demostrando que Él tenía el poder creativo para hacerlo, y nosotros contamos con el Dios que tiene el poder creativo a nuestro favor, el Dios que quiere sorprendernos, el Dios que es nuestro papá y que tiene recursos ilimitados para ayudarnos. Así es que algo que nosotros necesitamos empezar a desarrollar es la capacidad de ver las cosas como Dios las ve, de ver las cosas como el Señor las ve. ¿Sabes? Cuando Jesús estuvo en esta tierra, el diablo tenía una visión de Jesús, y era llevarlo a la cruz y matarlo. Jesús fue a la cruz, pero Jesús tenía una visión diferente. Jesús tenía la visión de que iba a resucitar, y que cuando Él resucitara, tú y yo íbamos a ser ganados para el Señor. Amén. Así que Él fue, pero Él fue con una visión diferente. El diablo lo llevó hasta allá, pero Jesús iba allá con una visión diferente. Y nosotros necesitamos tener una visión diferente, aunque las cosas no sean como nosotros esperamos. Siempre detrás de lo que tú estés viviendo hay un Señor que está obrando y que va a sorprender a los que en Él crean. Amén. Ahora, vamos a mirar algo aquí interesante, porque los hombres de fe estaba considerando en este tiempo cuáles son las características de esos hombres de fe. Y estos hombres de fe realmente eran hombres que tenían puestos sus ojos en el Señor, aunque no estuvieran viendo lo que el Señor estaba haciendo. Sí tenían proyectado que el Señor no los dejaría en el camino, que el Señor iba a hacer algo, que el Señor los iba a sorprender. Y en el libro de 1 Samuel, capítulo 17, 1 Samuel capítulo 17, verso 20, Primera de Samuel capítulo 17, verso 20 dice: se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guardia, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del guarda del bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llama Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Mira esto: todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decían: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta a provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, y le dará a su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Qué tremendo es esto. Aquí está el panorama. Está el ejército de Israel de un lado y los filisteos del otro. Están listos para enfrentarse a la guerra, pero antes de salir a enfrentarse aparece Goliat, un hombre de guerra que mide más de 3 metros, con unos brazos impresionantes. O sea, solo con su aspecto intimidaba a todo Israel. Y llegaba y decía esto: no es necesario que muera tanta gente, con que venga y se enfrente uno conmigo, si me vence, pues venció a todo el ejército filisteo, pero si yo lo venciere, todos ustedes serán vencidos. Y todos viéndole, escuche esto, todos viéndole tenían miedo. Todos huían, escuchaban la voz. Me imagino que la voz de este hombre no era una voz pequeñita, no era un gigante con una voz tierna, era un gigante con una voz que intimidaba. Y cuando levantaba su voz ponía a temblar a todo el ejército de Israel. Pero cuando David llegó allí, es interesante que David viene con una mentalidad diferente. Dice
En el verso 26, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al que lo venciere. Eximirá de tributos a la casa de su padre, o sea, habrá un beneficio. Le dará a su hija como esposa, o sea, lo convertirá como miembro de la familia real. Y qué tremenda bendición, dice: y oyéndole hablar Eliab, hermano mayor, con aquellos hombres se encendió en ira contra David, dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Ya que has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Dice el verso 32: y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y dijo Saúl a David: no podrás huir contra aquel filisteo para pelear contra él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Qué tremendo es esto, que la visión de un hombre de fe motiva a otros, inspira a otros. ¿Sabes? Tú estás llamado para el lugar donde estés a ser inspiración de otros, hablar de fe. Estamos en un mundo donde todo el mundo se queja, donde todo el mundo se lamenta, pero tú eres el punto de referencia de Dios para traer bendición a ese lugar. La empresa puede ir mal, pero tú eres el empleado o tú eres la persona allí para hablar de que Dios va a cambiar las circunstancias. Nuestro país puede ir en descenso, pero ¿sabes qué? Tú y yo estamos allí puestos por Dios para declarar que Dios va a traer su gracia y su favor sobre nuestra tierra. Amén. Que nuestra tierra es una tierra bendita, bendecida. Y esto me hace pensar en el relato anterior que estábamos leyendo, porque estos 10 espías que eran de los príncipes vieron la tierra como algo inalcanzable y nunca la alcanzaron. Pero estos 2 hombres lo vieron como algo posible y Dios permitió que lo disfrutaran. ¿Sabes qué? Tú no vas a disfrutar de algo que tú no veas posible que Dios puede hacer para ti. Si tú ves que tu hogar va en declive y que no hay nada que hacer, sabes que eso es lo que vas a conseguir. Pero si tú ves que detrás de todo lo que está sucediendo, Dios te va a dar un hogar más fuerte, más bendecido, donde Dios se va a revelar, donde estas experiencias van a tocar la vida y el corazón de otros, Dios lo va a hacer. ¿Qué estás viendo tú? Pregunta a la persona que está a tu lado y dile: ¿qué estás viendo tú? No, así como yo voy, yo creo que yo no paso al 26. Esto está tan grave que yo creo que este año me despiden. ¿Sabes que te despiden? Tenlo por seguro. Yo creo que así como hoy voy a perder la casa.
la empresa me va a tocar cerrarla. Pues así como va, sí. Pero si tú lo que piensas es que en medio de todas estas situaciones, Dios te va a bendecir y Dios va a sacar lo mejor de ti, pues créeme que Dios lo va a hacer. Mira, acabo de escuchar el testimonio de un hermano. Son unos hermanos mexicanos con los que estuve compartiendo. Y me decían que la esposa del hermano, el médico le dijo, mira, ella no puede consumir ningún tipo de carne, así que olvídense de carnes, y le dio una lista de cosas que no podía comer, y entonces se volvieron veganos por causa de la alimentación de ella. Pero la comida vegana tiene también un poco de deficiencias, es muy complicado, y aparte de eso como que todo se vuelve monótono, aburrido. Entonces este hombre dijo, bueno, vamos a empezar a hacer algo diferente. Y empezaron un negocio justamente en el momento en que empezó la pandemia. Mientras todas las empresas estaban cerrando, negocios estaban cerrando, porque la gente no adquiría sus productos, ellos empezaron justamente una empresa con estos productos. Y él dice que empezó a pedirle al Señor sabiduría. Y dijo, bueno, el Dios que yo tengo es un Dios que en los momentos de mayor dificultad bendice y prospera. Pues resulta que ellos, en el momento en que comienza la pandemia y que tenían un negocito donde la gente venía a comer comida vegana, tuvieron que cerrar, pero entonces se inventaron una carne de hamburguesas vegana. Y vino alguien y les dijo, oiga, ¿y ustedes no tienen paqueticos, ya que no puede llegar uno allá a comer, no tienen paqueticos para que uno lo prepare en la casa? Entonces les ocurrió hacer paqueticos. Y de los paqueticos resulta que empezaron a llamarlos de otro lugar, si podía surtir el negocio, porque había gente que comía allá. No hay mucha gente que coma comida vegana, pero ellos atraparon todo el comercio. Y dice que su negocio creció en el tiempo en que todos los negocios estaban quebrando. ¿Sabes? Hoy la bendición de esta familia tiene que ver con ese negocio que empezó en los momentos más difíciles. Dios nunca es tomado por sorpresa. Pero Dios permite que nosotros participemos de esos momentos difíciles para que Dios pueda mostrar su gloria a través de aquellos que le creen. Porque Dios honra la fe. Escúchame esto, Dios honra la fe. Y aunque todas las puertas estén cerradas y tú crees que las puertas las abre Dios, Dios abrirá puertas para ti. Dios va a hacer milagros para ti, porque Dios sigue siendo un Dios de milagros. Dios no ha dejado de hacer milagros. Que tú y yo no veamos milagros es una cosa, pero que Dios sigue haciendo milagros. Pero los milagros están para aquellos que creen en los milagros, que siguen creyendo que son candidatos para ver un milagro. ¿Por qué no le dices a la persona que está a tu lado, cambia tu percepción, cambia tu manera de ver y atrévete a ver milagros en tu vida? Porque Dios sigue haciendo milagros. Amén. Dios sigue haciendo milagros. Entonces, ¿qué sucede con David? David, al igual que todos están viendo al mismo gigante, pero David no ve al gigante. David está viendo es a alguien que la gracia y el favor de Dios no está con él. Tal vez lo ve grande como lo ven todos, pero lo ve sin el favor y la gracia de Dios. O sea, David está viendo a un desgraciado. Porque quien tiene la gracia y el favor de Dios es David y es su pueblo. Ahora, ¿qué sucede con Saúl? Saúl solo ve un muchachito y le fue a poner las cosas y dice, no, este es un hombre de guerra, tú eres un muchacho, tú eres un pastor, y le va a poner eso, y David dice, no, esto para mí es
Esto para mí es difícil cargarlo. O sea, la misma espada me imagino que le enredaba los pies, el escudo y todas las cosas. El casco le quedaría grande, le saltaba al pobre David, ¿cierto? Pero entonces dice en el verso 42, dice, versículo 41, el filisteo venía acercándose a David y su escudero delante de él. Cuando el filisteo vio a David, le tuvo en poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo un perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Sabes qué me llama la atención de esta porción particular? Tú puedes iniciar muchas cosas en tus propias fuerzas y puedes fracasar. Pero cuando tú comienzas las cosas en el nombre del Señor, haces la diferencia. Tú puedes haber ido a tocar una puerta y la puerta te la cerraron 1000 veces, pero atrévete a ir a tocarla en el nombre del Señor. Atrévete a hacer algo en el nombre del Señor y vas a darte cuenta que será diferente. Y dice, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Yo quiero detenerme aquí para sencillamente que ustedes se imaginen el episodio. O sea, imagínense a un ejército a un lado, ¿cierto? Los filisteos, y allí está Goliat, el grandote Goliat está allí en medio de eso, respirando. Imagino que su respiración, ¿cierto? Como que se escucha al otro lado. Y allí está el muchachito, David, un muchachito, que ni siquiera ni el casco, ni el escudo, ni la espada las pudo cargar porque le quedaron grandes. Y viene solo con un palito y una onda en su mano. Imagínate esa escena y el otro ejército escuchando lo que decían los filisteos cuando escuchaban a Goliat, celebraban. Pero me imagino que cuando el pueblo de Israel o cuando el ejército de Israel escuchaba a David, temblaban, porque decían, ¿qué nos va a pasar? Cada uno estaba viendo un escenario completamente diferente, pero el que estaba viendo las cosas desde la perspectiva de Dios era David. Y con esto quiero decirte que no importa cuántos estén mirando todo como si fuera un camino negro. Si tú estás mirando al Señor a lo largo de ese camino, va a haber diferencia. Solo con que uno mire las cosas como Dios las ve, hace la diferencia. Y dice, verso 48. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. O sea, llegó primero. Y metiendo David su mano en la boca, tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. ¡Wow!
Yo no sé cuántas veces ustedes han visto ese relato, lo han leído. Tal vez a los niños en la escuela dominical se las enseñamos. Pero ¿sabes qué es lo poderoso que está detrás de todo este relato? Que los hombres de fe tienen la posibilidad de ver los grandes gigantes destruidos. ¿Sabes qué? Los hombres de fe tienen la posibilidad de ver que los montes se trasladen. Los hombres de fe tienen la posibilidad de ver los milagros que el Señor promete que va a hacer a nuestro favor. Los hombres de fe. Los hombres de fe no terminan como el diablo quiere. Los hombres de fe terminan viendo la gloria y el poder de Dios a favor de ellos. Yo quiero ser un hombre de fe. Yo quiero mirar a través de los ojos del Señor. Mira, hay una cosa que tú y yo necesitamos hacer, porque cuando las cosas se ponen difíciles, cuando el panorama se pone gris, probablemente la gran tentación que nosotros tenemos es abrir nuestra boca y quejarnos. Pero si hay algo que nosotros necesitamos hacer cuando las cosas se ponen así, es ponernos de rodillas y orar y decirle: Señor, déjame ver lo que tú ves, para declarar lo que tú estás viendo, no lo que mis ojos están viendo, porque finalmente tú lo vas a hacer. ¿Con quién lo va a hacer Dios? Con los que se atreven a ver lo que Él está viendo, los que se atreven a tener la fe puesta en Dios. Mira lo que dice Isaías capítulo 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre, escúchame, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mira, aquí hay algo interesante que dice, siempre te ayudaré. ¿Sabes qué necesitamos para que Dios nos ayude? Pedirle su ayuda. Pídele su ayuda, porque Él lo promete y dice: no temas. Toca al que está a tu lado y dile: aunque el panorama esté difícil, no temas. No temas, porque el Señor está contigo. ¿Cuántos creen que el Señor está con ustedes? ¿Cuántos están pasando por un momento difícil? ¿Cuántos se ven en una situación que dicen: yo no sé qué va a pasar este año? Levanten la mano. Ok, alguien que les diga: el Señor está de tu lado. Pero hay algo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que cambiar la óptica. Tenemos que ver diferente. No sé cuántos de ustedes alguna vez fueron a ver una película de esas en 3D. Y la película en 3D tiene una característica. Si usted no se pone los lentes, usted ve la película normal. Pero si usted se pone los lentes, usted se ve dentro de la película, ¿cierto? ¿Y sabes qué es la fe? Meternos en el escenario en el que Dios hace lo imposible posible. Necesitamos ponernos los lentes de Dios y ver las cosas como Dios las ve. Así como Dios lo hizo con David, también lo puede hacer con nosotros. Mira lo que dice también la palabra. En el libro de Salmos 46, verso 1, dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. O sea, los momentos más difíciles que tú y yo podamos vivir son los momentos que Dios está esperando para manifestar su gloria. Los momentos más difíciles, o sea, Dios por su amor quiere hacer algo. Dios permite los momentos difíciles en tu vida. O sea, estar pensando en que Dios nos saque de todas esas situaciones difíciles es absurdo. Dios quiere meternos en esas situaciones difíciles
¿para qué? Para que veamos su poder y su gloria. O sea, que nosotros tenemos que tener la expectativa cuando esos momentos vienen en que, ¿sabes qué? Esto se ve feo, pero sé que Dios va a hacer algo poderoso. Amén. Algo poderoso está Dios por hacer en mi vida. Y cuando estés atravesando por un momento difícil, ¿sabes qué? Busca a alguien de fe y dile, quiero declararte algo. Dios está próximo a hacer maravillas en mi vida. Estoy a las puertas de un tremendo y poderoso milagro de parte de Dios. Algo grande viene para mí. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido que Él es mi amparo y mi fortaleza y mi auxilio en las tribulaciones. Entonces no tengo por qué temer. Dice 2 Tesalonicenses capítulo 3, verso 3. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Es que fiel. Levante su mano y diga, Señor, gracias, porque yo tengo un Dios fiel. Tengo un Dios que no me abandona. Tengo un Dios que es sensible a lo que yo pueda estar viviendo. Y tengo un Dios que siempre quiere sorprenderme con un milagro. ¿Por qué Dios quiere hacerlo justamente con nosotros? Hay algo que yo quiero mostrarte. En el libro de Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 35. ¿Cuántos aquí son papás? Levanten la mano todos los que son papás. Los que no son papás, como mínimo son tíos, ¿cierto? ¿Y cuántos saben que si su hijo se cae, no sé, a un riachuelo y se lo está llevando la corriente, cuántos saben que no lo pensarían dos veces en ir y saltar para poner fuera de peligro a su hijo? ¿Cuántos? Eso no se duda, ¿cierto? ¿Cuántos saben que si su hijo está pasando por una situación económica y tienen los recursos, no duda de meterse la mano al bolsillo y decirle, mira, toma, resuélvelo? ¿Cierto? Ningún padre, dice la Escritura, que si su hijo le pide un pan, no le dará una piedra. Que si le pide un pescado, no le va a dar una serpiente. O sea, Dios no... O sea, ningún padre natural hace cosas como estas. Porque tiene la capacidad de que si le pide un pan, le da el pan. Que si le pide un pescado, le da el pescado, ¿cierto? No le sale con la sorpresa, le manda la serpiente. Ah, es que quería divertirme. No. Un padre natural no lo hace. Dice, mucho menos Dios. Ahora, ¿por qué Dios está dispuesto a cambiar el panorama para nosotros? Y justamente tiene que ver con esto, porque Dios nos ama. Dice Romanos capítulo 8, verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? Si estás atribulado, no. O sea, no hay tribulación tan grande que te pueda separar de la atención, del cuidado y de la provisión del Señor. ¿Angustia? No hay una situación tan angustiosa que el Señor no pueda llegar para resolver. ¿Persecución? No hay gigante que te pueda perseguir que sea más fuerte que el Señor para protegerte. ¿Hambre? El Señor tiene el poder de convertir el agua en vino, de multiplicar los peces. Si pudo alimentar al profeta y hacer que los cuervos le llevaran carne y que los cuervos no se comieran la carne, ¿cómo no va a tener el poder también de llevarte alimento donde tú estás? Desnudez o peligro o espada.
Nada te puede separar del amor de Dios. Dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En otras palabras, la única razón por la cual nosotros no vemos lo que el Señor quiere hacer es porque sencillamente nosotros renunciamos al hecho de verlo. Y tú no te puedes dar el lujo de renunciarlo. ¿Sabes? Yo sé que para algunos dicen, estoy viejo, ya no tengo fuerzas, no tengo recursos, no tengo oportunidades, y pueden haber una lista de cosas. Pero cuando el Señor te mira, el Señor no ve imposibles. Cuando el Señor te mira, solo ve oportunidades. Cuando el Señor te ve, por el gran amor que Él tiene, Él está observando la forma como puede cambiar la dirección de todo lo que tú estás viviendo, para que al final tú puedas levantar tu voz y decir, Señor, esto solo lo pudiste haber hecho tú. Y si el Señor permite que nosotros atravesemos por situaciones, estamos viviendo los tiempos en que todo se resuelve con una pastilla. Problemas de presión, problemas de estrés, se resuelven con una pastilla que calma el estrés. Pero sabes que el Señor permite que pasemos aún por tiempos de estrés para que podamos verlo a Él. Porque no va a permitir el Señor que atravesemos por una situación que Él no tenga la capacidad y el poder de resolverla. Así que si atravesamos por un momento, atravesamos por una situación, estamos experimentando un momento de dolor, depresión, de angustia, tienes que recordar que no hay persecución, no hay hambre, no hay desnudez, no hay peligro, no hay espada, no hay nada de lo que los hombres puedan hacer que sea más grande que el poder y el amor de Dios que tiene hacia ti. Y por ese amor que Dios tiene hacia ti, Dios tiene una salida, Dios tiene una solución. Lo que nosotros tenemos que hacer es cambiar nuestra percepción, cambiar nuestra imagen. Cambia esa imagen que tienes de ti, cámbiala. Cambia la imagen de lo que tú estás viviendo y atrévete a creer que Dios va a hacer algo diferente. Atrévete a creer que Dios va a hacer, que Dios lo va a hacer, porque Él tiene el poder, porque tú eres su amado hijo. Si yo como padre tengo la capacidad de resolver y cambiar las circunstancias que viven mis hijos, ¿cuánto más Dios, que no está limitado, que es poderoso, que tiene recursos ilimitados, que tiene el poder para hacer milagros y cambiar la dirección de las cosas? ¿Cuánto más Él? Y si dice que me ama, pues yo tengo que aprender a confiar en ese amor y decir, Señor, tú vas a hacer algo diferente. Ese gigante que tengo allí, yo no sé cómo, pero tú lo vas a derribar. Todos tenemos un gigante, ¿sabes? Todos batallamos con un gigante. Todos tenemos un gigante. A veces es el miedo, la preocupación, todos tenemos uno, pero ninguno es más grande que nuestro Dios. Y Dios quiere hacer algo para mostrarnos que no en vano le buscamos, porque somos sus hijos amados. Quiero que te pongas de pie, por favor. Levanta tus manos y yo te invito a que presentes tu situación delante del Señor. Si hay un gigante que se está levantando, que se ha levantado, un gigante que cada vez que te habla logra derribarte,
Pues yo te invito a que te levantes delante de ese gigante esta mañana y le digas que tu Dios es más grande que él. Que tu Dios no te va a dejar solo. Que Él es tu socorro. Que Él es tu auxilio en medio de las tribulaciones. Y que tú no tienes por qué temer. Porque Él tiene el poder para derribarlo, para destruirlo. Yo te invito a que mires esa situación particular en la cual tú te enfrentas y contemples a un Dios que es mucho más grande. Tal vez es un Dios que tú no ves porque lo único que tú estás viendo es lo que te preocupa. Pero el Dios que creó todas las cosas, el Dios que ni los cielos de los cielos lo pueden contener, es tu Padre. Y tiene sus ojos puestos en ti. Tú eres lo más importante para Dios sobre esta tierra. Padre, esta mañana venimos delante de tu presencia, Señor. Vemos en tu palabra que todos aquellos que determinaron creer en ti pudieron ver lo que tú ibas a hacer, Señor. Pero vimos también, Señor, que aquellos que no creyeron, como esos 10 espías, y todo un pueblo que decidió creer las palabras de esos espías temerosos, vemos cómo ellos no pudieron disfrutar de la tierra prometida. La tierra siempre estuvo, tu promesa siempre estuvo, pero los únicos que pudieron disfrutar y comer el fruto de la tierra fueron quienes creyeron que tú estabas con ellos y que tú les dabas el poder de tomar posesión de la tierra prometida. Señor, así como David se enfrentó a ese gigante y lo pudo derribar, su fuerza no venía de sus habilidades naturales, de su conocimiento, de su destreza. El poder venía, Señor, de la fe que tenía en un Dios que no dejaría caer ninguna de sus promesas al aire, Señor, al piso. Y hoy venimos creyendo en tus promesas de sanidad, de libertad, de protección. Tú eres el Dios que dices que estás con nosotros, que no nos abandonas, que tú estás, Señor, para pelear a favor de nosotros. Nosotros hoy determinamos creer en el Dios que dice que caerán a nuestro lado 1000 y a nuestra diestra 10,000, pero que a nosotros no nos pasará nada. Estamos del lado, Señor, de aquel Dios que sigue haciendo milagros. Determinamos creer por encima de las adversidades, Señor, oportunidades y milagros a nuestro favor. Declaramos un milagro en la economía, en nuestra familia. Declaramos un milagro, Señor, abriendo puertas laborales, puertas de bendición, en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos, Señor, que nuestro final será mejor que nuestro comienzo. Oh, mi Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, gracias porque tu amor es eterno, tu amor es inagotable, tu amor es incomparable y tu amor, Señor, está dirigido hacia nosotros que somos tus hijos, que hemos creído en Jesucristo, que hemos aceptado a Jesús como el Señor de nuestras vidas y hemos creído en su sacrificio, en su sangre derramada por nosotros. Gracias. Gracias, Señor. Hoy bendecimos este día, bendecimos nuestro hogar, bendecimos a Colombia. Declaramos a Colombia una tierra bendita, una tierra próspera, una tierra abundante, una tierra de oportunidades, una tierra, Señor, donde la delincuencia disminuye, donde las oportunidades aumentan, Señor, donde tú abres espacios, Señor,
para el desarrollo de nuestros jóvenes, de nuestros niños, en el nombre de Jesús de Nazaret. Creemos, Señor, que tú le das fuerza, vitalidad a nuestros huesos, a nuestro cuerpo. Señor, que tú nos das las fuerzas del búfalo como tú nos lo has prometido, Señor, y que tú nos haces más fuertes a pesar de que los años vengan, Señor, en el nombre de Jesús. Nosotros tenemos la mente de Cristo, una mente brillante, lúcida, Señor. Tenemos la inteligencia de Cristo. Y te damos gracias, Señor, por cada una de tus promesas sobre nosotros. Te bendecimos y declaramos, Señor, que independientemente del tamaño de nuestro gigante, más grande eres tú, que estás por nosotros. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Bálsamo al corazón.